La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos una vez más a una escuela dominical. Antes de dar paso a quien hoy estará exponiendo la escuela dominical, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se tomaron un tiempo para hacer una oración por su servidor. Como usted puede notar, gracias a Dios, estoy mejor, pequeñas secuelas, pero ya estamos ahora aquí nuevamente adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy está con nosotros nuestro hermano David González, quien es el pastor titular de la iglesia Lirio de los Valles en Armería. Le invito a que hagamos una oración por su siervo y por nosotros también, para que la palabra escuchada hoy, este día, sea de bendición a nuestros corazones, a nuestras vidas. Oremos. Padre, agradecemos tu amor, tu bondad, el cuidado que tienes por nosotros. Gracias, Padre, porque siempre provees para nuestra alma y para nuestro cuerpo, para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Bueno eres, oh Señor, y por ello suplicamos que en esta mañana, Señor, hables a nuestros corazones, porque con tu voz, Señor, con tu palabra, con tu verdad, Señor, nuestra vida se alimenta y realmente puede vivir por medio de ella. Guíanos y guárdanos por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, siempre te damos por aquella obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, porque por medio de él, Señor, nos has concedido todas tus fieles promesas, Señor. Pon tu mano de poder en la vida de tu siervo, nuestro hermano David. Concédele tu gracia como siempre hace, Señor, para con nosotros. Concédele tu bendición y que nosotros estemos atentos a aquello que tú quieras hablar a nuestras vidas en este día, Señor, a través, Señor, de esta enseñanza. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Hermano David González, pues bienvenido. Adelante. Paz de Dios, hermanos. Agradecemos a nuestro Dios esta oportunidad que nos da de presentarnos primeramente delante de Él y delante de su pueblo santo, lavado y comprado con su sangre preciosa. Y vamos a ver, hermanos, la escuela dominical de este día correspondiente al 27 de febrero. Este tema hermoso, el comienzo de la vida cristiana. Ahí usted lo puede seguir en sus temarios, hermano, para la gloria de Dios. Y quiero leer el texto base que nos marca el temario que se encuentra ahí en Hechos, en su capítulo número 2, en sus versos 1 al 4, para la gloria del Señor. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, el comienzo de la vida cristiana, hermanos, más representativo que tenemos es en la iglesia primitiva. Vemos en esos comienzos el modelo de iglesia que el Señor en su corazón está, que no solamente haya participado en el siglo I de nuestra era, sino que es un modelo de iglesia que se debe de ir replicando de tiempo en tiempo, porque es lo que está en el corazón del Señor, ¿sí? Este texto de Hechos 2, 1 al 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo, habla de los primeros cristianos, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí, hermanos, comienza el esparcimiento del Evangelio y comienza la vida cristiana real de aquellos hombres que aceptaron al Señor Jesús, no solamente como maestro, no solamente como guía, sino también como Salvador. Y
comienzo de la vida cristiana, hermanos. La palabra comienzo, sus sinónimos es empezar, principiar, iniciar, pero comenzar es la primera parte de la existencia o manifestación de una cosa, ¿sí? De ahí, hermanos, en este tema, que es la manifestación primera de la vida cristiana, de la vida de la iglesia en el primer siglo de nuestra era, que tenemos en el relato del libro de los Hechos. En este tema tenemos dos verdades, la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada. En esa verdad bíblica, hermanos, la Biblia nos enseña que desde Pentecostés la iglesia recibe el poder de Dios. Ahí en Pentecostés, en el capítulo número 2, cuando se cumple Joel 2:28, dice que la iglesia recibe el poder que Dios estaba dando a su pueblo para que cumpliera todas y cada una de las expectativas que estaban en el corazón del Señor para su iglesia. La verdad bíblica aplicada, lo que nos corresponde a nosotros como creyentes, llevarnos en el corazón de este tema, que como iglesia permanezcamos en Cristo y vivamos en el poder, hermanos, de el Espíritu Santo y de Dios mismo para honra y gloria de su precioso nombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, en referencia a estas dos verdades bíblicas, tenemos una introducción. La introducción, hermanos, de este tema que nos abre el preámbulo para el estudio de esta mañana, nos habla de lo que es la iglesia, hermanos, un concepto que debemos de tener claros como miembros de la iglesia. La iglesia, hermanos, ya lo han repetido mucho en otros temas, no es el recinto, no es el lugar, no es el espacio físico. La iglesia es el conjunto de todos aquellos hombres, mujeres, varones, niños, creyentes que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, y por lo cual, amados hermanos, en esa reciprocidad, amor que el Señor nos ha mostrado, le seguimos y también nosotros le amamos para gloria y honra del Señor, hermanos. Haciendo referencia a esta introducción, tenemos el primer punto, hermanos, de este tema, el conocimiento y la enseñanza de este día. El primer punto, que es la iglesia primitiva, lo que fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hermanos, antes de ser llena del poder del Espíritu Santo, hermanos, conoció a Cristo, conoció al Señor, ¿sí? Y aparte de conocerle, le aceptaron como único y suficiente Salvador. Esos fueron los primeros pasos de fe de la iglesia primitiva, ¿sí? Después de hacer ese paso de fe, la iglesia, ¿sí?, siendo obediente a lo que el Señor les había mandado en Hechos 1:4-5, dice la palabra de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia, después de haber aceptado a Cristo, de haberle conocido, hermanos, fue llena del poder del Espíritu Santo en obediencia a las palabras del Señor, donde les exhortaba que permanecieran unidos, que permanecieran en oración, para que todos ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Lo siguiente que experimentó, hermanos, la iglesia primitiva en ese comienzo de la vida cristiana, hermanos, lo primero que experimentan al ser llenos del Espíritu Santo es ese poder de hablar la palabra de Dios con libertad, con denuedo, hermanos. Dice que predicaron el evangelio en todas partes. Así, hermanos, Hechos 5:42 dice que todos los días, amados hermanos, aquellos primeros creyentes que comenzaron, amados hermanos, en ese despertar del fuego del Espíritu Santo, dice Hechos 5:42, que todos los días ellos predicaban, amados hermanos, la palabra de Dios en el templo, por las casas. Dice la Escritura que no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo. Dos palabras claves, hermanos, que la iglesia primitiva tuvo bien en claro: enseñanza y predicación. La enseñanza, amados hermanos, para aquellos nuevos creyentes; la doctrina, amados hermanos, eficaz, para que ahora aquellos nuevos creyentes, una vez que tenían esa enseñanza, esa doctrina eficaz, pudieran también convertirse, amados hermanos, en predicadores a donde quiera que el Señor y el Espíritu Santo los llevara. ¿Sí? Cuando ya los hermanos empezaron en ese comienzo de la vida cristiana, ¿sí?, a predicar, ser llenos del Espíritu Santo, llevaron frutos abundantes en el Señor. Esos frutos, amados hermanos, abundantes en el Señor, lo vemos reflejado en Hechos, en su capítulo número 2, verso 41, ¿sí? La primera redada que avienta el apóstol Pedro, amados hermanos, ¿sí? 3,000 almas para Cristo, ¿sí? En su primer discurso, Pedro se levanta, amados hermanos, defiende la fe de aquellos que acaban de ser bautizados con el Espíritu Santo y avienta la redada, amados hermanos, y en el nombre del Señor, 3,000 almas al Señor. Ahí mismo en el capítulo 4, pero en el versículo número 4, hermanos, dice que se une a la iglesia como 5,000. Y después, en el verso 14, pero en el capítulo número 5, dice que gran multitud, amados hermanos, de personas seguían al Señor, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Ahí no nos menciona un número, pero nos dice, hermanos, que a ojo humano, hermanos, era una multitud grande lo que iba dando de fruto el evangelio en aquellas primeros días que la iglesia iba floreciendo, en el comienzo de la vida cristiana. Hermanos, algo importante, ¿sí?, que no solamente fueron llenos del Espíritu Santo y se conformaron. Hay que entender esa parte de la iglesia primitiva, ¿sí? Predicaron el evangelio, cumplieron la gran comisión, y en esa obediencia, hermanos, para que el Señor incentivar esa obediencia, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos, fruto abundante. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo estaba con aquellos santos hombres, hermanos de Dios, y había señales, había prodigios, hermanos, entre ellos. Esas señales y esos prodigios, amados hermanos, se hacían palpables todos los días. La Escritura no lo narra. La Escritura, hay muchas cosas que, como dice el Evangelio, no están escritas. Si así fueran, amados hermanos, habría testimonios poderosísimos de las cosas que el Espíritu Santo hizo con los primeros creyentes de nuestra era, hermanos. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el tema de Hechos 5:16. Dice la palabra de Dios que en esas señales y en esos milagros que los primeros creyentes hacían en el nombre del Señor, dice que aún las ciudades vecinas venían hasta Jerusalén. El testimonio de aquellos primeros creyentes, de la vida cristiana de aquellos hombres, ¿sí?, llegó no solamente a inundar todo Jerusalén, sino que los vecinos venían, y dice la Escritura que traían a sus enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos, absolutamente todos, eran sanados para la gloria del Señor, ¿sí? Recordemos, hermanos, aquel hecho también poderoso de el cojo que fue sanado ahí en el capítulo número 3, en sus versos 6 al 8, nos narra de cómo este hombre fue sanado para la gloria del Señor, hermanos, y fue un testimonio palpable de que Dios estaba con aquellos primeros creyentes, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Esos señales y esos prodigios eran palpables en medio del pueblo de Dios. Damos gloria a Dios por ello, a su nombre precioso la gloria. Nos hace recordar, hermanos, las palabras del apóstol Pablo cuando se dirige a la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo número 2, en sus versos 1 al 5. Presenta unas cartas muy hermosas el apóstol Pablo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, esto es el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria sea nuestro Dios.
Dice, y estuve entre vosotros, dice, con mucha debilidad, con mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe, le dice a la iglesia de Corintios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es, amados hermanos, cómo comenzó la iglesia primitiva, amados hermanos, en ese calor del fuego del Espíritu Santo, a predicar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Esos fueron los comienzos de la iglesia, ¿sí? Pero en esos comienzos, hermanos, hubo conflictos, que es el segundo punto de nuestro tema. Los primeros conflictos que experimentó la iglesia floreciente, ¿sí? Persecuciones externas, hermanos. Esas persecuciones externas, ¿por qué? Porque aquel que no conocía el Evangelio, aquel que no conocía el poder de Dios, ¿sí? Lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando y lo que estaba experimentando eran cosas totalmente nuevas. Evangelio, de la palabra evangelios, quiere decir, amados hermanos, en palabras muy acorde para nosotros, algo demasiado bueno como para ser creído. Y cuando ellos escuchaban estas palabras, hermanos, les eran muchas cosas difíciles de creer, de entender, y algo otros que ya tenían sistemas de doctrinas muy arraigados, ¿sí? Se sentían atentados ante lo que ya creían, y de ahí persecuciones externas a la iglesia, que fueron importantes, amados hermanos, porque el Señor encarga a la iglesia primitiva, hermanos, que sean testigos del poder de Dios. Dice, en Jerusalén primeramente, que era la casa, ¿sí? Pero dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si estos conflictos, estas persecuciones, ¿sí?, no se hubieran dado? La iglesia primitiva, en sus primeros comienzos, se hubiera quedado tranquila ahí en aquel lugar y el evangelio no hubiera salido. Pero fue necesario estas persecuciones externas, amados hermanos, para la que la iglesia fuera llevada a otros campos, hermanos. Si estas persecuciones externas no hubieran existido, si estos conflictos no hubieran estado en la vida de los primeros creyentes, hermanos, se hubieran quedado en Jerusalén de manera cómoda, hermanos, ahí en esa zona de confort. Mas, sin embargo, el Señor permitió estas persecuciones para que el evangelio, amados hermanos, se expandiera hasta los confines de la tierra. Tanto fue el poder de esa expansión del evangelio en los confines de la tierra, hermanos, que llegó hasta nosotros, hasta nuestro presbiterio, hasta Colima, hasta Michoacán, hasta nuestra patria mexicana. Del otro lado del mundo, hermanos, llegó a nosotros el evangelio para gloria del Señor. Gloria sea nuestro Dios, aleluya. Y disensiones internas, hermanos. En esas disensiones, hermanos, muchos judíos que hablaban griego, por lo que eran considerados helenistas, judaísmo helenista, hermanos, que era lo que practicaban, los apóstoles crearon un consejo, hermanos, de 7 discípulos helenistas, ¿sí? Porque entre esos conflictos internos era que los apóstoles descuidaban las viudas, entonces querían que los apóstoles se hicieran cargo de esto. Ellos nombran a 7 diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, hermanos, servidores o ministros del Señor, que nos relata el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 6, versos 1 al 7, amados hermanos, y estos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de Dios, hermanos, que sus ministerios primarios fueron para servir a las mesas, hermanos, eran grandes predicadores, ¿sí? El hecho de que estuvieran en ese ministerio no los limitaba. Recordemos a Esteban, que empezó pronto a predicar en las sinagogas helenizadas, hermanos, de Jerusalén, y era tanto, amados hermanos, el poder de la palabra de Esteban, hermanos, el poder del conocimiento del evangelio, el poder de la gracia de Dios con él, hermanos, que los oyentes se irritaban tanto, amados hermanos, que
las palabras de este hombre de Dios no hallaron cabida en aquellos primeros hombres que lo escucharon y murió lapidado. Esteban, considerado uno de los primeros mártires en la escritura, amados hermanos, y vemos cómo ahí el Sanedrín, asamblea o consejo de sabios en aquel tiempo de Israel, que fungían como jueces, amados hermanos, condenaban las palabras de este hombre, hermanos, en esos primeros conflictos que experimentó el comienzo de la vida cristiana en el primer siglo de nuestra era. Llega después, amados hermanos, este tercer punto, los llamados cristianos, ¿sí? En Antioquía, amados hermanos, ¿sí? Antioquía, en el siglo I de nuestra era la capital administrativa de la provincia romana de Siria, hermanos, ¿sí? Y como un dato, tenía una población aproximadamente de 500,000 de personas. La tercera ciudad, amados hermanos, en importancia en el imperio después de Roma y Alejandría, ¿sí? Y su población, la mayoría, pertenecía al pueblo gentil, ¿sí? Ahí en Antioquía, hermanos, ¿sí? Fue la primera vez, Hechos 11:26, que a los cristianos se les llama, por primera vez, valga la redundancia, cristianos, hermanos. Pero no era, amados hermanos, un título que se le daba, hermanos, para reconocer algún gremio, como decir los abogados, licenciados, los médicos, enfermeras. No, era un título que se utilizaba de manera despectiva para aquellos primeros creyentes, ¿sí? Expresión originalmente usada, amados hermanos, por los oponentes a la iglesia, como una referencia despectiva para aquellos primeros cristianos, hermanos. Cristianos que, como ya dijimos, sufrieron persecución, amados hermanos, y el apóstol Pedro expresa que en su primera carta universal a la iglesia, en el capítulo 4, verso 16, que debemos de aprender a padecer por Cristo. Esos primeros llamados cristianos, hermanos, que fueron de esta manera nombrados de manera despectiva, sufrieron muchos atropellos, ¿sí? Por su fe, por las creencias que ellos tenían, hermanos. No mucho tiempo atrás, hermanos, hace 30 años, hermanos, ya no a mi generación, pero a la generación que viene, que está atrás de mí, hermanos. Platicaban hermanos de la iglesia que todavía ser cristiano era perseguido, ¿no? Dicen por allá afuera, mal visto, ¿sí? Una manera de como ofender o faltar al respeto al cristiano hace 30 años era que en la calle te gritaran aleluya, ¿sí? Y era una manera despectiva para dirigirse a nosotros, ¿no? Hace 30 años los niños de los padres cristianos sufrían atropellos por ser cristianos en las escuelas, ¿sí? No solamente de los compañeros de clases, aún por testimonios que hemos sabido, los mismos profesores, ¿sí? Era una manera despectiva decirle que era cristiano, que como ellos decían, aleluya, ¿no? Por creer en el evangelio, ¿sí? Entonces, del siglo I al siglo XX, amados hermanos, pues no cambió mucho esto, ¿sí? No cambió mucho esto. Y bueno, gracias a Dios, hoy, amados hermanos, es mejor visto el evangelio ha caminado, el evangelio ha seguido, hermanos, impactando corazones, impactando vidas por el testimonio de otros cristianos que no se han quedado callados, que han decidido, amados hermanos, dejarlo todo por seguir, amados hermanos, en esta línea que el Espíritu Santo nos ha trazado de llevar el evangelio a todas las naciones. De ahí, hermanos, tenemos un cuarto punto, el crecimiento de la iglesia en Antioquía, ¿sí?
Ahí en Antioquía, amados hermanos, fue un despertar de la iglesia, sobre todo con el pueblo gentil, como ya lo vimos, ¿sí? Ahí en Antioquía, amados hermanos, en el capítulo número 13, en sus versos 1 al 3, la palabra de Dios nos dice, hermanos, cómo fue este crecimiento tan rápido, hermanos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, él dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Amados hermanos, era un crecimiento grande en el Señor lo que estaba experimentando la iglesia. Era un crecimiento, amados hermanos, grande, que en el verso 13, 1 al 3, está registrado el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, amados hermanos, indicado directamente por el Espíritu Santo, amados hermanos, para que el evangelio siguiera creciendo, ¿sí? Para que la iglesia siguiera fortaleciéndose, amados hermanos, en doctrina, ¿sí? Y también, amados hermanos, en número, ¿sí? Desde el principio la iglesia contó con judíos, hermanos, helenistas, y gentiles incircuncisos. En ese crecimiento, la iglesia iba creciendo en esa rama, hermanos, de que se iban uniendo a la iglesia a los que tenían que ser salvos, ¿sí? Pero en ese crecimiento, hermanos, hubo un conflicto, ¿sí? Y es donde llegamos ahí a el concilio en Jerusalén. Informe, amados hermanos, de el crecimiento de la iglesia, doctrinados que la iglesia estaba creciendo, surge este conflicto, hermanos. Ahí en el capítulo número 15 del libro de los Hechos, el concilio de Jerusalén. ¿Cuál era el problema, hermanos, en ese conflicto que estaba naciente ya dentro de la iglesia, hermanos? El problema era que en la iglesia, en el versículo número 5, dice que había un grupo de hombres que pertenecían a los fariseos, pero que se convirtieron al evangelio, amados hermanos, que habían creído, pero que comenzaron a ministrar, amados hermanos, y a mirar mal a los gentiles que se convertían también al evangelio, ¿sí? Y en ese mirar mal a esos primeros hermanos y creyentes gentiles, ¿sí? Los empezaron a hacer menos, ¿sí? Porque estos gentiles no practicaban o no estaban dentro de lo que era el rito de la circuncisión y no guardaban la ley de Moisés. Ese fue el problema de la iglesia, amados hermanos. En concreto, ellos creían que por las obras podían alcanzar la justificación. Y ahí, hermanos, es donde Pablo, ¿sí? De una manera muy magistral, deja claro que no somos salvos por obras, sino por fe en Cristo Jesús, y no por la misma circuncisión, ¿sí? Gálatas 3:28, hermanos, Gálatas 5:6, Romanos 3:30 y 1 Corintios 7:18, el apóstol Pablo deja claro esta parte, hermanos, ¿sí? ¿Cómo solucionó la iglesia naciente, amados hermanos, en sus primeros comienzos, este problema? Lo que se consideró en el concilio de Jerusalén, amados hermanos, fue que varios representantes, usted lo puede leer ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, varios representantes de la iglesia se hicieron presentes, ¿sí? Los representantes de la iglesia de Antioquía que estuvieron presentes en ese concilio de Jerusalén, hermanos, fue Pablo y Bernabé. Ahí estuvieron presentes, amados hermanos, representando a la iglesia de Antioquía. También ahí estuvieron presentes muchos judíos que expresaron, así como Pablo y Bernabé expresaron los puntos, amados hermanos, para defender lo que ahí se expresaba. Muchos judíos también se expresaron sobre el tema y por qué se tenía que seguir la circuncisión, hermanos, ¿sí? Pero si nosotros vemos en el versículo número 6,
Lucas no tomó nota ni de lo que dijo Pablo y Bernabé, y ni tampoco de lo que defendían aquellos judíos, hermanos, fariseos. No tomó nota de eso, ni aún de lo que estos hombres de Dios dijeron, sino que enfatizó Lucas lo que dijo Pedro y Santiago, como líderes de la iglesia y hombres, amados hermanos, que los tenían en alta estima y reconocimiento, aquella primera iglesia. Hechos 15, 7 al 11, Pedro da testimonio de Cornelio, ¿sí? Que fue un gentil salvo por creer en Cristo Jesús y que no experimentó este gentil, amados hermanos, lo que fue la circuncisión, que no fue necesario, sino que solamente fue necesario que él creyera en Jesucristo y esto le trajo a él salvación. Gloria sea nuestro Dios. Santiago, retomando las palabras de Pedro, ahí en el capítulo mismo número 15, pero del verso 13 al 21, retoma y, amados hermanos, robustece las palabras de Pedro y habla y les dice que los gentiles se unirían al pueblo de Dios basándose ya en una profecía ahí en Amós, en su capítulo número 9, versos 11 al 12, sin necesidad de la circuncisión. Y él, en ese amor, ahí ante ese concilio, amonesta a los que ahí estaban para que no les impusieran más cargas a los gentiles, a aquellos primeros creyentes que se estaban acercando al Señor. El Espíritu Santo acomodó todo, amados hermanos, en aquel primer concilio, en aquella primera, amados hermanos, vamos a tener choques de ideas, hermanos, de aquellos primeros creyentes, y el Señor usa a estos dos hombres de Dios para llegar a ese consenso, donde no es la obra, sino la fe en el Señor, lo que habrá de salvar no solamente al judío, sino también al no judío, no solamente al circunciso, sino también al incircunciso, para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, son temas muy hermosos. El tema es un poco extenso. El tiempo nos limita, pero es hermoso meditar en la palabra de Dios. Leamos desde ahí, desde el capítulo número 13, para que podamos entender el trasfondo de lo que fue este concilio. En este conocimiento bíblico que tenemos, hermanos, el tema nos arroja algunos errores, ¿sí? Y ese error que algunos creen, hermanos, que la iglesia actual, los creyentes actuales, como se carece de la dirección del Espíritu Santo, no podremos llegar a ser como la iglesia del primer siglo. Esto se cree, hermanos. De hecho, corrientes pseudocristianas, donde dicen que el Espíritu Santo pues ya no está operando, sino que fue en el primer siglo de nuestra era, ¿sí? Algo que nos debe de quedar claro, hermanos, no solamente como Presbiterio Colima, Michoacán, no solamente como Iglesia Cristiana Interdenominacional, no solamente como cristianos evangélicos, hermanos, nos debe de quedar bien claro que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dejó una iglesia viva, activa, poderosa en palabra y en hecho, hermanos, dinámica, ¿sí? Unida, de oración, llena del poder del Espíritu Santo, llena del fuego de Dios, ¿sí? Extasiada del Evangelio y de la palabra que corría por sus venas, que iban y a donde quiera que llegaban, predicaban el mensaje de salvación, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo retorne por su iglesia, Él regresará y vendrá por una iglesia igual o mejor. De ahí que, hermanos, hagamos una evaluación como iglesia, como congregación, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Y atendamos a ese llamado. El Señor viene por una iglesia que está preparada y que no viene por una iglesia menguante, sino una iglesia que se ha multiplicado a través de los siglos y las edades. Entonces, hermanos, tratemos de seguir adelante. Pablo nos dice en Efesios 4, 1 al 3,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer? Enderezar la dirección, hermanos. Eso es lo que nos corresponde como iglesia. Enderezar la dirección. Apartarnos del mundo y acercarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Debemos desechar toda acción que atente contra la comunión de los creyentes y la unidad de la iglesia. Si algo o alguien perjudica estas cosas, comunión y unidad en la iglesia, amados hermanos, oremos que el Señor nos marque la dirección que debemos de tomar, ¿sí? Para que cada día, ¿sí? No vean en nosotros ejemplos, ¿sí? Negativos, sino ejemplos positivos que vayan sumando más y más a la iglesia del Señor Jesucristo. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. ¿Qué pide de nosotros el Señor? ¿Sí? Él es el mismo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Como iglesia cristiana interdenominacional, tenemos una misión y una visión. México y las naciones para Cristo. Que ese sea nuestro objetivo. Y que al igual que la iglesia del primer siglo, seamos también nosotros, ¿sí? De manera personal, ¿sí? Anhelemos una iglesia viva, una iglesia dinámica y una iglesia poderosa en Dios, ¿sí? Y que no veamos a izquierda o a derecha y digamos, pero es que la iglesia que está en tal lado, en X extensión geográfica, no está trabajando, entonces yo tampoco trabajo. Hermanos, adelante en el nombre del Señor. Debemos de estar capacitados para estar viviendo como a Dios le agrada, ¿sí? Y que nuestra visión y nuestra misión como Iglesia Cristiana Interdenominacional, como Presbiterio Colima, Michoacán, no se pierda, sino que antes bien esté inundado nuestro corazón, no solamente de la palabra de Dios, no solamente capacitados por medio de la oración, sino que tengamos bien definidas estas direcciones que el Señor nos ha dado para honra y gloria de su nombre. Como conclusión, permanezcamos en el Señor. Como lo dije hace un momento, hermanos, en discernir el error, Cristo viene pronto, viene por su iglesia, viene por su pueblo, viene por una iglesia preparada. Vivamos en el poder de Dios, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tratemos, amados hermanos, que aquel fuego del primer amor cuando el Señor nos salvó, siga en esa misma llama, en ese mismo fuego, inundado en nuestros corazones. Y que, al igual que el profeta Jeremías, sintamos que desde nuestros huesos hay un fuego que arde, ¿sí? Y que no lo podemos contener. Y que debemos de hablar, predicar, esperar en el Señor, ¿sí? Y que Él nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia para honra y gloria de su nombre. Que también nosotros podamos ver, hermanos, ¿sí? Como conclusión de este tema, ¿sí? El comienzo de la vida cristiana, ¿sí? En nuestra patria mexicana, en aquellos que no han experimentado el Evangelio. Que también nosotros podamos ver el comienzo de la vida cristiana en nuestros hijos, que todavía no son salvos, que no han dado ese paso de fe. Que también nosotros podamos ver el comienzo de la vida cristiana, como lo vio la iglesia en el primer siglo, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. Que esto sea una realidad en la vida, ¿sí? De todo cristiano que ha experimentado el amor de Dios. Que también nosotros podamos ver en este presente siglo cómo la iglesia crece, cómo la iglesia se multiplica, cómo la iglesia camina, cómo la iglesia se ayuda, cómo la iglesia se une para la honra y la gloria del Señor, para que un día podamos estar delante de la presencia del Señor y digamos, valió la pena dar ese paso de fe y comenzar la vida cristiana en ese tiempo, en aquellos años. Hermanos, oremos y digámosle al Señor que
anhelamos verdaderamente que el comienzo de la vida cristiana, así como fue en la iglesia primitiva, sea en muchos corazones en este tiempo, y que se levanten Bernabés, Pablos, en este tiempo, que hablen la palabra de Dios, que se levanten Pedros, hablar con denuedo la palabra de Dios, amados hermanos, y que el Señor los use para honra y gloria de su nombre. Pero que al expresar esto, hermanos, no digamos, ¿dónde están esos Pablos? ¿Dónde están esos Bernabé? Que podamos responder con la misma oración y palabras del profeta. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Oramos, hermanos, oramos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, que ciertamente tantas cosas hermosas que hay en ella, y que no nos detenemos a veces a observar todo lo que tú has hecho, bendito Padre Celestial, a través de los siglos y las edades, que al leerlas y leer conflictos, disensiones que hubo en la iglesia del primer siglo, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Pero después entendemos, bendito Padre Celestial, que tú lo permitiste para que tu evangelio llegara hasta los últimos confines de la tierra. Si la iglesia de aquel primer siglo se hubiese quedado en su zona de confort, si no hubieses permitido, Señor, que hubiera aquellas persecuciones, posiblemente el evangelio no haya llegado hasta este lugar. Pero, más sin embargo, Señor, hombres y mujeres que comenzaron su vida cristiana, Señor, y la terminaron de manera genuina delante de ti, por el esfuerzo, la dedicación de todos ellos, tu evangelio llegó hasta nuestra patria mexicana, hasta nuestros hogares, ahora al corazón de nuestros hijos, de nuestras familias. Y por eso, Señor, estamos agradecidos. En esta oración, Señor, rogamos que así como aquellos primeros cristianos en Antioquía, Señor, dieron el testimonio de que eran verdaderos seguidores tuyos, también nosotros, no solamente digamos soy cristiano como un título, sino que sea, Señor, una parte de nuestra vida, una forma de ser, una forma de pensar, que al decir soy cristiano evangélico, Señor, no solamente sea un título más, sino que sea, bendito Padre Celestial, en nosotros una realidad que se ve, que se palpa, y que verdaderamente seamos ejemplo a los creyentes, como dice tu bendita palabra, donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos. Y que efectivamente, Señor, el comienzo de la vida cristiana que nosotros tuvimos hace 15, 20, 30 años, también lo puedan experimentar nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestro cónyuge para gloria de tu nombre. Lo puede experimentar también aquel hermano, aquella hermana o aquel joven, aquella señorita que no ha tenido la oportunidad de abrir su corazón al evangelio, pero que a través de estas transmisiones, Señor, llega hasta su casa, a través del celular, a través de su tablet, a través de alguna laptop, Señor, que llegue este mensaje, abran su corazón y tengan, Señor, uno de los comienzos más hermosos que puede experimentar el hombre en esta tierra, que es una vida con Cristo, una vida con Él, una vida genuina. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindaste hace ya muchos años y que hasta este día nos has guardado. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos brindaste. Ahora te pedimos, Señor, que también otros lo puedan experimentar, que a nosotros nos ayudes a no callar, que a nosotros nos ayudes a llevar tu evangelio, a hablar tu palabra, a hablarla con denuedo, con libertad, Señor, en medio de magistrados, en medio de hombres de renombre, Señor, donde quiera que estemos, que podamos hablar todos los días, Señor, por las casas, donde quiera que estemos, en nuestros campos laborales, ahí podamos hablar del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo, Señor, para darte a ti la honra, que podamos dar testimonio, Señor, de que verdaderamente somos cristianos genuinos para gloria de tu nombre, que hemos sido lavados y comprados con tu sangre preciosa y que hemos transformado nuestro carácter, nuestra forma de ser, Señor, al Espíritu Santo estar operando en la vida de tu iglesia y de tu pueblo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por la vida de aquellos que nos han escuchado y nos han seguido a través de las redes sociales y que nos han permitido entrar a sus casas y que nos han brindado parte de su tiempo y de su vida al escuchar esta predicación. Ahí donde ellos están, Señor, te pedimos que tu bendición y tu gracia sea para con todos ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano David, pues agradecidos con el Señor. Esta parte de la escuela dominical, historia de la iglesia, nace con poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso, pero qué gran responsabilidad para nuestros tiempos, que la iglesia también continúe en ese poder del Espíritu de Dios. Amado hermano, reiterarles mi gratitud por aquellas oraciones que sé que han estado elevando al Señor por un servidor. Vamos a hacer una oración precisamente por las necesidades, por los problemas, por los enfermos. Hay una gran lista, pero hay un gran Señor, el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, el Santo entre nosotros, que nos guía y nos gobierna. A Él elevemos nuestra voz en esta mañana. Escuchamos que ese poder que estuvo al inicio con el pueblo de Dios es el mismo poder que por la gracia de Dios sigue obrando para bien de nuestras vidas. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque al escuchar cómo tú, oh Padre, levantaste con poder a tu pueblo, manifestándote, Señor, a las multitudes. Esto despierta en nuestros corazones, Señor, no solo la garantía en Cristo de que lo que pedimos, Señor, tú lo atiendes. Sabemos que toda, Señor, nuestra necesidad, que todo nuestro problema, que toda nuestra enfermedad no te es ajena, Señor. Y más aún, Señor, no solo no te es ajena, sino que la atiendes por amor a nosotros. Ayúdanos para que en este tiempo seamos también ese pueblo que testifique con poder, con autoridad, Señor, que tú mismo delegaste a tu iglesia, delegaste a tu pueblo, Señor, para que en ellos, Señor, te honremos también. Mira, Padre, por aquel que sufre te pedimos en esta mañana. Señor, como has hecho bien a mi vida, sé que también a mis hermanos, Señor, atiendes, porque tu gracia se extiende sobre todos nosotros. No solo, Señor, tu sol sale, Señor, sobre justos, sino también sobre injustos. Y por ello ahora, Señor, tomando confianza en ti, Padre, en tu invitación de que nos acerquemos confiadamente hacia tu trono de gracia, te pedimos y ponemos delante de ti la necesidad, el problema y la enfermedad de tu pueblo. Y te agradecemos porque sabemos, Señor, que conforme a tu misericordia y por los méritos de Cristo, Señor, tú harás como bien te parezca. Y por ello también te damos gracias. Amén. Recordamos nuevamente, hermanos, muy posiblemente el próximo domingo 6 de marzo, si el Señor lo concede, hermanos, si las condiciones se siguen dando, ya tendremos nuestro culto presencial, 6 de marzo. También, amado hermano, en pantalla, las necesidades siguen, hermanos. Agradecemos de antemano sus bendiciones que a través de las cuentas, hermanos, ahí está la cuenta del OXXO y el código QR, esa disposición de su corazón, hermanos, que no se detenga, porque aún se sigue, hermanos, pues atendiendo muchos pagos de diversas naturalezas. Agradecemos de antemano por sus donativos. El Señor siga bendiciendo y proveyendo para los suyos. Recordamos la dirección del templo aquí, Rey de Reyes, las Colonia Las Joyas, Avenida López Mateos, número 137, aquí en Manzanillo. Amado hermano David, pues solamente me resta agradecerte por
aceptar esa invitación que el siervo de Dios te externó. Gracias por haber compartido en esta hora. Voy a hacer una oración sencilla para dar gracias a Dios por esta escuela dominical y para que tú, amado hermano, nos despidas con el Salmo 23 y la bendición apostólica. Oremos, amados. Gracias, Padre eterno. Gracias. Tan solo, Señor, esa gratitud nunca falta en nuestros corazones. Aunque ahora es verbal, Señor, que en servicio, que en adoración sea manifiesto. Gracias, Señor, por tu pueblo, porque sabemos que estás en cada hogar que ha estado con nosotros a través de las redes sociales. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue sosteniéndonos. Suplicamos, Señor, por el pueblo de Ucrania, Señor, pero también por el pueblo mexicano. En todo lugar, Señor, hay grandes necesidades y grandes problemas, pero creemos, Padre Santísimo, que tú tienes una respuesta oportuna a nuestras vidas, porque solo tú eres Dios. Agradecemos en este día el que nos hayas concedido a través de estos medios electrónicos, Señor, estar glorificando tu nombre. Gracias por la vida de tu siervo y gracias por todo tu pueblo y por los oyentes, Señor, que estuvieron hoy con nosotros y aquellos que posteriormente también, Señor, verán esta enseñanza. Bendícenos y guárdanos para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano David, le cedo el lugar. Amén, hermano. Gracias por la invitación, hermanos, y un abrazo fraterno desde aquí para todos nuestros hermanos. Leemos el Salmo 23, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén. El Señor les bendiga.